Y te pido que me acompañes a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y vayas al verso 16. Vamos a leer esos versos de la llamada Gran Comisión, y hemos venido hablando acerca de la enseñanza de los maestros, de la importancia que tiene la enseñanza en el pueblo de Dios, que la fuente de enseñanza principal es Dios mismo, y que nadie le enseñó a Dios toda la sabiduría que sabe, que tiene. Él es él mismo la fuente de la sabiduría. La semana pasada vimos, se tituló Fuentes de enseñanza confiables. Y hoy pudiera ser una segunda parte de esa predicación, bueno, antepasada, porque la semana pasada predicó Fede, pero hoy podemos ponerle a esta predicación fuentes de enseñanza que moldean al nuevo discípulo. Fuentes de enseñanza que moldean al nuevo discípulo. Mateo 28, 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay tres cosas que Jesús dijo que los discípulos debían de hacer una vez que Él se hubiese ido. Número 1, dice: hagan discípulos. Número 2, bautícenlos. Y número 3, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, tenemos que fungir como iglesia, fungimos como maestros delante de aquellos que son nuevos creyentes, nuevos miembros. Y escucha bien, esta encomienda de Jesús, que Jesús dejó a los apóstoles, la llamada Gran Comisión, nos deja muy en claro el deber de la iglesia. Esta tarea tan importante comienza con la meta de alcanzar a las personas con el mensaje del evangelio. Después, hacerlos parte de la familia de Dios públicamente con el bautismo. Pero culmina con la gran responsabilidad de enseñarles todo lo que Cristo enseñó. Si alcanzamos, bautizamos, pero no enseñamos o enseñamos mal, no estamos cumpliendo con esta gran responsabilidad que tenemos. Alcanzamos, bautizamos y enseñamos, pero enseñamos bien, enseñamos lo que Jesús enseñó, enseñamos palabra, enseñamos Biblia. Si tú y yo alcanzamos, bautizamos, pero no enseñamos, o enseñamos de una forma incorrecta, la labor no está hecha conforme a lo que Dios dijo que se debía de hacer. Esta palabra enseñar es la palabra didasco, y habla de enseñar, de instruir, de aprender. Es decir, tú y yo tenemos que entender que la Gran Comisión incluye el tema de la enseñanza. No podemos dejar a los nuevos creyentes sin ser enseñados. Ahora, yo te quiero hablar precisamente de esto, las tres fuentes de enseñanza que moldean al nuevo discípulo, al nuevo creyente. Hay tres fuentes de enseñanza que empiezan a forjar y a formar a cada nuevo creyente que llega a una iglesia, que comienza a congregarse, que fue lavado con la sangre de Cristo, que confesó sus pecados, aceptó el señorío de Jesús en su vida. Pero este nuevo creyente comienza a ser afectado, comienza a ser educado, por decirlo así, a través de tres fuentes. La primera que voy a nombrar no es la más importante, sin duda, pero es la primera con la cual ellos empiezan a tener contacto. Y la principal fuente con la que ellos empiezan a tener contacto es, número 1, los pastores y los maestros.
Ellos empiezan a escuchar predicaciones, enseñanzas desde un púlpito que empiezan ellos a adoptar, a creer y a vivir conforme a lo que les están enseñando y diciendo. Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. Efesios 4, verso 11 en adelante dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo aseguró Dios que el crecimiento de los miembros de la iglesia llegara a la plenitud de la estatura de Cristo? Puso a los apóstoles, puso profetas, puso pastores, puso maestros, constituyó pastores y maestros, y esos maestros empiezan a formar la vida del nuevo creyente con enseñanzas semana a semana, tal vez día a día, tal vez en un grupo en casa donde se da una enseñanza, tal vez en una enseñanza personal, tal vez ese maestro no es directamente o es el pastor, pero también el que te trajo a la iglesia, que tiene un poco más de conocimiento que tú, te empezó a enseñar a dar los fundamentos de la palabra de Dios. Y esta es la primera fuente de enseñanza en quien el nuevo creyente comienza, con la que el nuevo creyente comienza a tener contacto. Pero debemos recordar en las condiciones que el nuevo creyente llega a la iglesia. Debemos recordar cómo llegamos tú y yo a la iglesia. El nuevo creyente no tiene una relación con Dios. ¿O usted ya tenía una relación con Dios cuando llegó a la iglesia? ¿Verdad que no? El nuevo creyente no conoce la Biblia. Para él es algo nuevo. El nuevo creyente no conoce al Espíritu Santo. El nuevo creyente no sabe orar. El nuevo creyente no sabe lo que dice la Biblia. Tal vez la ha leído, pero no la ha entendido. Yo he topado con gente que no conoce a Dios, quiere conocerlo, lee la Biblia o quiere entender un poco a Dios, pero no entiende, dice: no entiendo nada. Y tú tienes que entender que esto nos deja con una gran responsabilidad, porque si tú vas a Hechos capítulo 2, acompáñame a Hechos capítulo 2 y ve al verso 44. Y escucha lo que dice en el verso 44 de Hechos capítulo 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el verso 47 cierra así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra añadir es la palabra prostitseni, y dice poner al lado, se traduce como repetir. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que el nuevo creyente se va a hacer como tú y como yo. Y esto nos deja una gran responsabilidad. El nuevo creyente se hará como la iglesia es. El nuevo creyente comenzará a pensar como la iglesia piensa. El nuevo creyente comenzará a orar como la iglesia ora. El nuevo creyente comenzará a querer vivir como la iglesia vive. Entonces eso nos deja una grande responsabilidad, no solamente en el púlpito de dar una enseñanza correcta, sino persona a persona, creyente a creyente, dar una enseñanza correcta de qué es lo que dice la Biblia en base a todos los temas de la vida, en base a todos los temas de la fe, en base a todos los temas que uno tiene que conocer y aplicar en su vida. Es bien sencillo, mira.
tú como congregante de esta congregación tienes una forma de pensar, tienes una forma de orar, tienes una forma de alabar. Y si vas a otra congregación, encontrarás que en esa congregación tal vez alaban diferente y tal vez oran diferente, aunque ellos, igual que tú y que yo, aman a Dios, creen en Dios y oran y alaban a Dios, pero tal vez ellos son más escandalosos o menos escandalosos. O tal vez escuchas que su forma de oración tiene cierto tono a la hora de levantar la voz, porque nos hacemos igual que aquellos que nos están enseñando. El nuevo creyente es puesto en la iglesia el nuevo creyente es puesto en la iglesia y comenzará a repetir lo que los miembros de la iglesia crean, hagan y vivan. Lo que le enseñen, el nuevo creyente se hará como nosotros. Di conmigo, el nuevo creyente se va a hacer como tú. Dile al que está a tu lado, se va a hacer como tú. O sea que si tú no oras, el nuevo creyente va a decir, pues no es importante orar, porque mi hermano dice que no ora. Si tú no lees la Biblia, el nuevo creyente dirá, pues no es importante leer la Biblia, porque él me trajo aquí y me dijo que aquí está chido y que aquí Dios va a cambiar mi vida, pero él no lee la Biblia, entonces yo no la leo porque no es importante. Y si tú eres alguien que traes a alguien y alguien nuevo y tú comienzas a orar y decir, santo, santo, gloria, gloria, gloria a Dios, santo, 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 él va a orar así. Santo, 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 gloria a Dios, santo, 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 gloria a Dios. Y así va a orar y se va a repetir, porque nos reproducimos a través de la enseñanza. Y tú y yo, el púlpito, quien está en el púlpito, es una de las principales fuentes de enseñanza que impactarán la vida del nuevo creyente. Y uno llega con tanta hambre de conocer que lo que te digan te la crees. Y como no conoces la Biblia, si no conoces la Biblia, entonces tú pensarás que esa enseñanza es bíblica. Escuchaba de algo que no había escuchado, de una enseñanza en cierto lugar, que a los jóvenes en esa iglesia les decían que tenían que ayunar 40 días para poder escuchar que Dios les dijera con quién casarse. Y muchos se sentían frustrados porque pues iban en el día 1 y después al día segundo se iban a los tacos y no sabían con quién casarse, y se empezaron a ir los años, y esa enseñanza trajo muchos problemas a los jóvenes. Pero escucha, no hay una base bíblica para decir que tú tienes que orar 40 días para que Dios te diga con quién casarte. No la hay. A lo mejor es una buena estrategia que a alguien le funcionó y está bien, pero escucha, no es una regla. Hay otras enseñanzas en base a la palabra de Dios de cómo encontrar, ¿verdad?, tu media naranja. Eso sí se puede aplicar, eso sí se puede enseñar. Es correcto orar, es correcto ayunar, sí, o sea, para saber qué onda, sí es correcto, pero como tal, o sea, no es una norma, no es una regla. Pero el nuevo creyente, como quiere obedecer a Dios, como ama a Dios, él dice, sí, entonces pues así es como yo voy a encontrar, ¿verdad?, mi media naranja, el amor de mi vida. Y busca a Fiona, pero la halla de noche todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esta parte, que es mi deber, es nuestro deber como iglesia, mantener una enseñanza bíblica en todos los aspectos, principalmente del púlpito, sí, pero también creyente a creyente, también los maestros de niños enseñando las cosas correctas a los niños, enseñando de una forma bíblica a los niños el por qué sí, el por qué no, y todos estos temas. Mire, es bien interesante, pero lo que le compartí hace rato, que vamos a empezar a ver la semana pasada, yo estaba meditándolo, pensándolo, y
Y en esa misma semana que yo estaba pensando, meditando si lo teníamos que hacer, si lo tenía que empezar a enseñar o no, me llaman unos hermanos que están en esa situación y me dicen: oye, queremos hablar contigo y queremos que nos ayudes. Y vienen y plantean su situación y Dios ya estaba moviendo el tapete, pues. Y yo dije: no, pues qué más señal quiero, que necesitamos hablar de estos temas tan específicos e importantes, pero basados en la Biblia, en la palabra. Fuente número 1, los pastores, los maestros. Fuente número 2 de enseñanza con quien el nuevo discípulo o el discípulo aún ya viejo debe de tener contacto. Di conmigo: la Biblia. Pero la condición del nuevo creyente, pues la volvemos a repetir: no conoce la Biblia, no la ha leído, no la ha entendido, aun cuando tal vez ha escuchado algo de ella. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, el nuevo creyente no tiene una Biblia. ¿Cuántos llegaron a la iglesia teniendo Biblia? Nadie, ¿verdad? Solo Richie tenía Biblia, pero esa la que está así para que mates a alguien. Teníamos una Biblia en casa regularmente, pero era la Biblia de la familia. Y era la Biblia, pues, ¿verdad?, que trae el tamaño jumbo y que trae ahí, que viene decorada y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero una Biblia personal no teníamos cuando llegamos a la iglesia. No la conocíamos, no la habíamos leído, no sabíamos dónde comenzar a leer. Una pregunta tan cotidiana que el nuevo creyente te hace: quiero leer la Biblia, ¿dónde empiezo? ¿Dónde comienzo, hermano? ¿Dónde comienzo, pastor? ¿Dónde comienzo, amigo, a leer la Biblia? Porque la quiero leer. Y eso está bien. Y la fuente de enseñanza, una de las fuentes de enseñanza principales con quien el nuevo creyente debe tener contacto es con la Biblia. Quiero que me acompañes a Lucas y vayas al capítulo... Déjame te digo qué capítulo es. 24. Y veamos qué importante es el contacto con la palabra de Dios. Vete al verso 36. Perdón, es el verso 13. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13 dice: he aquí, dos de los discípulos que no eran de los 12, eran de los que seguían, de los 70. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado y se apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estamos hablando de Jesús, hablando de Jesús. Y Jesús no apeló a circunstancias personales, a experiencias personales para decirles: yo soy Jesús y he resucitado. Jesús abrió las escrituras desde los profetas, desde Moisés, para hablarles quién era Él, aunque ellos no sabían que Él era Él, porque sus ojos estaban velados. De hecho, ellos le habían hablado a Jesús de Jesús. ¿Usted se imagina eso? Le estaban hablando a Jesús de Jesús. Y Jesús está ahí con ellos y estaba Jesús: ¿a poco? Pues, ¿de qué hablan? A ver, explíquenme de qué se trata. Y ellos explicándole a Jesús, pero no le podían explicar y estaban confundidos porque se olvidaban del fundamento bíblico. Y entonces Jesús abre la escritura y empieza desde Moisés a comprobar por medio de la escritura que con aquello que ellos estaban lidiando, si era o no era, en la escritura ya estaba puesto, ya estaba escrito. El verso 6, el verso 15 dice que hablaban, que discutían entre sí, que trataban de entender, de explicar lo que había pasado, pero ellos querían explicarlo en base a lo que simplemente creían, se imaginaban o pensaban, y todo eso debía ser entendido a través de la palabra de Dios. Podemos abrir una mesa de debate en cuanto a cualquier área de la vida y traer ideas, conceptos, ¿cómo le digo? Pretender poner soluciones, pero si este libro no es el que aterriza dicho tema, nunca llegaremos a ningún lado. Y esa es la onda con la iglesia, que la iglesia, su fundamento está aquí, su fundamento es Cristo, y la palabra de Dios es su autoridad máxima. Entonces toda situación se lleva a este libro y se aclara en base, se decide en base a este libro, no en base a experiencias. Jesús mismo no utilizó experiencias. El verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, él no decía: mira, yo soy Jesús, aquí están las marcas, estuve crucificado. Él dijo: yo soy Jesús porque en las escrituras dice, está escrito lo que iba a pasar. El Cristo resucitado usó la Biblia. Cristo resucitado de entre los muertos usó la Biblia. Entonces, cuando tú y yo pretendemos dejar de usar la Biblia para aclarar el panorama en algún área, estamos perdidos. Cuando la iglesia suelta la Biblia para abrazar alguna enseñanza moderna, humana, está perdida, porque Jesús mismo no lo hizo. Jesús abrazó la palabra y la expuso para afirmar, y él ya había muerto y había resucitado. O sea, bastaba que tronara los dedos para que ese par de hombres se dieran cuenta con quién estaban, y no lo hizo. Les abrió las escrituras. Ahora hay algo bien importante que ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos abrió la palabra. Y sabes, cuando tú conoces la palabra y alguien habla la palabra, a ti te arde el corazón. Tú dices: yo lo oí, yo lo vi, yo lo viví, yo lo conozco, yo sé lo que pasó en esa historia.
Cuando alguien comienza a contar la historia de David matando a un gigante y empieza a decir, tú te vas con él, tú lo ves con él porque tu corazón arde con él. Pero cuando no conoces la palabra, no sabes de qué están hablando. Y tú y yo debemos ser creyentes que abrazan la palabra y se la transmiten al nuevo creyente. La palabra abrir, cuando dice, no nos ardió el corazón cuando nos abría, la palabra es exponer, declarar la palabra. Cuando dice no ardía nuestro corazón, esa palabra habla de un incendio, habla de encender y de consumir el corazón. No ardía el corazón, aunque no sabíamos quién era, no nos ardía el corazón cuando Él nos empezó a hablar de Moisés. No arde tu corazón cuando alguien cuenta la historia o la lees, cómo se abrió el mar y tú te quedas expectante. Yo muchas veces encuentro que estoy leyendo la Biblia ahí a las 6 de la mañana y me estoy comiendo las uñas, porque estoy en la historia y estoy tan emocionado y estoy impactado por lo que está pasando, porque tu corazón arde y tu mente se absorbe ahí, y porque tú sabes que eso es real, aunque tú no lo viste, aunque no hay una película que le llegue. Y nuestro deber como iglesia es exponer, es declarar la palabra de Dios al nuevo creyente. Escucha, iglesia, debemos provocar ese contacto directo entre el creyente y la Biblia. Debemos provocarlo, debemos buscarlo. Con mi esposa estábamos yendo a visitar un matrimonio en esta semana. Estábamos aprovechando un tiempo peculiar en el que este nuevo matrimonio está, y nosotros llevamos nuestra Biblia. Y la otra vez llegamos y ellos estaban preocupados porque les habían caído amigos de ellos que no son cristianos, obviamente. Y ahí estaba su casa llena de amigos, ¿verdad?, de otros matrimonios, y estaban conviviendo. Había ceviche de res, tostadas de ceviche de res. Y ellos dijeron, es que no hay problema. Entramos, nos sentamos, empezamos a platicar y esto y que aquello y que el otro. Y de repente una de las mujeres hizo una pregunta. Le dije, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y yo saqué mi Biblia y estuvimos con la Biblia abierta. Ahí había tostadas de carne apache, pero había carne de la buena también. Y debemos provocarlo. Smith Wigglesworth, un hombre que vivió un ministerio de señales y de milagros por el año 1900, un inglés que fue a vivir a Estados Unidos y vivió grandes cosas. Dicen que cotidianamente, cuando alguien lo invitaba a comer, comía y estaba ahí con ellos, y al terminar la comida decía, bueno, ahora algo del libro, y sacaba su Biblia de su bolsillo, abría su Biblia y compartía con aquella persona la palabra de Dios. Tú y yo debemos de buscar que el nuevo creyente conozca la Biblia. ¿No tienes una Biblia? Yo te regalo una, yo te compro una, y le compras una al amigo que vino, le consigues una, como sea, y le empiezas a hablar Biblia todo el tiempo. Pero para hablar Biblia, la Biblia tiene que estar en tu corazón. Debemos de buscarlo. ¿Por qué? Hebreos capítulo 4 verso 12 dice lo siguiente de la misma palabra. Dice que número 1, la palabra de Dios es viva. Di conmigo, aguas, porque este muerde. Este libro muerde. Este libro pellizca. Este libro abraza. Este libro enamora. Este libro te confronta. Este libro te hace enojar. Este libro te hace ponerte triste. Este libro te hace ponerte alegre. Este libro es más peligroso que tu esposa un día por la mañana que se levanta de malas, pero es más bueno que ella cuando anda de buenas y que te da el mejor día de tu vida. Porque este libro, este mismo libro, dice de sí mismo, estoy vivo. La palabra de Dios está viva. Por eso cuando es predicada desde el púlpito, cambia la vida de aquellos que la escuchan. No es el predicador, es la palabra que predica. Por eso tú vas a una sesión de alguna otra enseñanza, de alguna otra fuente, de alguna otra educación, y hasta te cobran y sales igual y no cambias. Pero te sientas
Una hora delante de alguien que está exponiendo la palabra. Y te repito, el predicador puede ser bien serio y hablar la palabra con fuego. Puede ser gritón, escandaloso. Puede ser poquito de uno, poquito de otro. Pero si está predicando la palabra, aquella persona se levanta de esa silla diferente. Porque este libro está vivo. Dice también que es eficaz. Di conmigo, eso quiere decir que funciona. Este libro funciona. Este libro funciona, por eso debemos enseñarlo, por eso debemos insistir en que se lleve a cabo lo que este libro dice, porque lo que este libro dice funciona. Una vez una persona vino conmigo hablando de economía y me dijo: mi economía está tronada, mi economía está mal, dime tú cómo haces, dime tú qué haces. Y le dije: bueno, yo te voy a decir lo que dice la Biblia de la economía. Número 1, la Biblia dice que trabajes. Número 2, la Biblia dice que diezmes. Y número 3, la Biblia dice que seas sabio para administrar, que seas buen administrador. Y son las 3 cosas que este libro dice que van a mantener tu economía estable. No dice que te vas a hacer rico y que te vas a ir a vivir allá con los magnates. No dice que se te van a salir los dólares, ¿verdad?, ahí de las bolsas, o que te van a llamar diciendo que te ganaste la lotería. Pero sí puedes vivir 24 años de matrimonio sin estar contando un peso cada día para tener de comer, sino teniendo una mesa aún para compartir con aquellos que no tienen. Pero trabajas, diezmas y administras. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que te da una economía estable. Porque aunque yo quiera ser buen diezmador, pero no trabajo, pues ¿de dónde voy a sacar dinero? Todo comienza diciendo: Señor, dame trabajo. Y el milagro más grande: dame ganas de trabajar. Porque son 2 milagros ahí. Número 1, Dios, dame trabajo, y más en este tiempo, ¿no? Pero número 2, milagro más grande: dame ganas de ir a trabajar, Dios. Que vaya de buena gana. Cobraste, aparta lo que es de Dios. Pero no me va a alcanzar. Si no apartas, menos te va a alcanzar, compadre. Mejor 90 pesos benditos que 10 ahí medios cuchos. Entonces, que 100, perdón, medios cuchos. Quita los 10 y Dios empieza. Y después de eso, cuidas bien los 90 que tienes, en qué los vas a gastar. Empiezas a decirle a Coppel: no, gracias. Pero sos poquito lo que vas a pagar. No, gracias. No ocupo una pantalla muy grande. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice la Biblia, dice la palabra en Hebreos 4:12, que este libro es más cortante que toda espada de 2 filos. Pregúntale a las mujeres que no podían someterse al marido. Y llegó esta palabra y le dijo: mujer, sujétate a ese marido. Y se resistió y se jalaba hasta que este libro le cortó el lazo del cual ella se agarraba. O al marido que no podía amar a esa mujer como Cristo ama a la iglesia. Y esta palabra entró, y ese hombre acabó amando a esa mujer con todo su corazón. Penetra el alma. Este libro penetra el espíritu. Este libro penetra las coyunturas. Si te come un caníbal, tú sabes a Biblia, si es que lees la Biblia. Si te quemas en un incendio, vas a oler a biblioteca quemada, a páginas de Biblia quemada. Porque este libro se te mete hasta los tuétanos, en la carne. Y ahí es donde tú entiendes aquel profeta, aquel Jeremías, que le dijo: Dios, he tratado de sufrir este fuego y no lo soporto. Me he tratado de callar la boca. Ya no le voy a decir a este pueblo que se arrepienta, porque tú estás diciendo que se arrepienta. Me quiero callar la boca, pero encuentro en mí un fuego que no puedo resistir. Me quema y tengo que hablar desde la cisterna, diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, Dios les ama. Y ahí está el fuego de la palabra, porque se te mete a los tuétanos. Discierne los pensamientos y juzga las intenciones del corazón. Este libro es peligroso porque te cierra y te ataja el camino. Cuando tú no quieres, cuando tú te resistes, este libro viene y te dice: no, es por acá.
Debemos provocar ese contacto entre el nuevo creyente y la palabra de Dios. Marcos 13:31, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la fuente de enseñanza escrita que Dios nos dejó. Debemos conocerla y darla a conocer al nuevo creyente. Toda la enseñanza que les demos debe de tener un sustento en la Biblia. Toda enseñanza que le demos al nuevo creyente debe de tener un sustento en la palabra de Dios. Debe estar encontrada y enseñada de una forma bíblica. Fuente número 1, pastores y maestros. Fuente número 2, la Biblia, que empieza a formar al nuevo creyente. Fuente número 3, el hermoso Espíritu Santo. ¿Quién pudiera tener una formación completa sin el Espíritu Santo? Di conmigo: nadie. Ni Jesús. Jesús necesitó al Espíritu Santo enseñándole, dirigiéndole, mostrándole, revelándole, capacitándole. Y si Jesús, que no tuvo pecado, si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que depender de la enseñanza del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? Génesis 1:1, a mí me encanta. Tú y yo debemos de saber quién es el Espíritu Santo y enseñarle al nuevo creyente quién es el Espíritu Santo. Enseñarle que hay un Espíritu Santo, que no sean discípulos como aquellos que encontró Pablo en Corintios, si mal no me acuerdo, que les dijo: ¿conocen al Espíritu Santo? Y dijeron ellos: ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Y Pablo dijo: no se preocupen, ahorita oro por ustedes y hasta en lenguas van a orar, hermanitos. Y que los pone a orar en lenguas el Espíritu Santo, y hasta profetizaban. Génesis 1:1, ¿quién es el Espíritu Santo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primero que aparece de la Trinidad es el Espíritu Santo. Ahí está activo desde el principio. Desde aquellos días, Adán todavía no estaba, ya estaba el Espíritu Santo. No sabemos por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Es un conflicto que le causa a los enemigos de Dios. Y ahí, y entonces Dios crea cosas en desorden. No sé, pero lo que me importa es que en medio del desorden el Espíritu Santo estaba allá. Y lo que me importa es que después Dios empezó a hablar. ¿Y qué le duró el desorden? Pa' pronto acomodó todo en su lugar y pa' pronto todo se sometió. ¿Quién lo puso de cabeza? No sé, pero Dios lo enderezó. Punto, se acabó. Y eso es lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Llegamos de una vida que no sabemos ya ni qué nos pasó, ni por qué somos como somos, ni por qué actuamos como actuamos, y culpamos a medio mundo. Y aunque medio mundo no tiene la culpa de que seamos como seamos, caemos en manos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se mueve, y caemos en manos de la palabra, y la palabra de Dios nos endereza. Dice: las tinieblas para allá y la luz aquí, y todo se somete. El Espíritu Santo se movía. En primera de Juan capítulo 5 verso 7, el apóstol Juan dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Quién es el Espíritu Santo? Di conmigo: el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. Es Dios en tres personas, pero es uno mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno. Para nuestra mente no se puede entender eso, porque nuestra mente no existe en esas revoluciones para comprender, pero en el corazón, en el espíritu, sabemos que así es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Explícamelo. No te lo puedo explicar, porque mi mente apenas sabe dividir, aprendió a dividir apenas hace unos años. Entonces yo no sé explicártelo, pero sé que así es, y sé que el Espíritu Santo es Dios. En Mateo capítulo 3 verso 17,
encontramos el por qué el nuevo creyente debe de conocer al Espíritu Santo. Verso 16. Sí. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo dirige la vida de aquellos que son hijos de Dios. ¿Por qué el nuevo creyente debe de conocer al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo debe de dirigir su vida, debe de conducir su vida. Como pastor, cuando tú tienes una iglesia donde cada persona busca la dirección del Espíritu Santo, entonces tú tienes personas que toman decisiones que tienen que tomar sin ser una carga para los pastores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dirigiendo sus vidas, sus matrimonios, sus hogares. Y si alguna duda hay, si alguna atorón hay, entonces si van con el pastor y dicen: no, pastor, no entiendo esta parte, o necesito que me ayude a orar, o necesito que me apoye porque tenemos aquí un atorón y no estamos saliendo de acuerdo. Y entonces el pastor entra con consejería, con la palabra, con enseñanza, con oración, ¿verdad? Para apoyar. Pero el común denominador es que cada creyente tenga el Espíritu Santo, y cada creyente va tomando los pasos día a día que el Espíritu Santo lo lleva a tomar en su gran sabiduría. Entonces el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo dirige la vida de aquellos que conocen o son hijos de Dios, más bien. Y si tú vas a Juan capítulo 16, tú encuentras la labor del Espíritu Santo. Juan 16. Sé que hoy estamos buscando más versos que otros días, pero es importante. En el capítulo 7, Juan 16, verso 7 dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué es importante que el nuevo creyente conozca al Espíritu Santo? Que le presentemos, que lo guiemos a conocer al Espíritu Santo, que oremos por Él para que el Espíritu Santo haga la obra en Él, porque el Espíritu Santo fue enviado del Padre para guiar nuestras vidas a la verdad. Cuando usted se topa con una falsa enseñanza y ese que usted siente en su corazón de que algo no está bien, es el Espíritu Santo diciéndole: aquí no es, está cerrando, aquí no, por aquí no vayas. Cuando tú llegas a un lugar donde no debes de estar, porque no es la voluntad de Dios que estés ahí, sientes ese en tu corazón, esa estrechez en el corazón, por decirlo así, o ese empuje en tu corazón, es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. O cuando vas a hacer algo que no debes de hacer, y está el billete de a 500 ahí y nadie te ve, y ya te lo vas a clavar, ya sacaste la uña de lacra, entonces viene el Espíritu Santo y te hace sentir que no lo debes de hacer. Por eso es importante que el Espíritu Santo sea conocido por el nuevo creyente. Y una bien importante, di conmigo: el Espíritu Santo habla. Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos han escuchado al Espíritu Santo algún día en su vida? El Espíritu Santo habla. La Biblia dice que el Espíritu Santo habla. Si la Biblia no dijera que el Espíritu Santo hablara, pues yo no creería que el Espíritu Santo habla. Ahora déjeme hacer otra pregunta. ¿Cuántos llegaron a escuchar al diablo diciéndole cada cosa?
A ver, a ver. ¿Se fija cómo somos? Yo cuando no conocía a Dios, el diablo venía y me decía cada burrada. Ahí le va una de sus favoritas: mátate, nadie te quiere. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Verdad, ya Miguel? No, ya esto se puso intenso. ¿Cuántos oyeron? La neta. Mira, yo sé que muchos, aunque le hacen así, o no levantan la mano, pero levantan la mirada diciendo que es neta, porque es una de sus favoritas. Mátate, nadie te quiere. Y no era una voz que venía, ¿verdad?, de allá del ropero, que no cerraste la puerta del closet. No, venía de algún lado y la escuchabas dentro de ti, en tu mente. Mátate, nadie te quiere. Y eso sí lo creías. Vienes a Dios y te dicen el Espíritu Santo habla, y dicen, no, hombre, ¿qué va a hablar? Y el Espíritu Santo habla. Te lo compruebo. Hechos capítulo 5 verso 29. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro. ¿Quién se lo dijo? Di conmigo: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Hechos capítulo 10, 19. El Espíritu Santo le dijo a Pedro: Pedro, 3 hombres te buscan. Pedro estaba en la azotea orando y viviendo una visión, un éxtasis de unas canastas que Dios le baja, donde había cosas inmundas. Y el Espíritu Santo le dice: Pedro, 3 hombres te buscan. Hechos capítulo 13 verso 2. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo para ellos. ¿Quién dijo apártenlos? Di conmigo: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Hechos capítulo 15 verso 28, una carta que los apóstoles escribieron, dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cómo supieron que el Espíritu Santo le parecía bien que a los creyentes que no eran judíos solamente les impusieran que no comieran de lo sacrificado a los ídolos y que se mantuvieran libres de la inmoralidad sexual y que se acordaran de los pobres? ¿Cómo sabían que al Espíritu Santo le había gustado esa idea? Porque le preguntaron: Espíritu Santo, ¿qué piensas? Y él dijo: está bien. El Espíritu Santo habla. A veces no dice cosas que no nos gustan tanto, como perdona. Por eso nos gusta más la voz de aquella que sí escuchábamos, que decía: mátate, nadie te quiere. Ese no nos decía perdona, ese nos ofrecía una puerta sencilla, fácil, y no requería mucho. El Espíritu Santo dice: ama a tu suegra, no sea mala onda, es buena onda, nomás que mira, viene pues de un contexto difícil, entiéndela. El Espíritu Santo te dice: ama a esa mujer que se levantó de mala. Tienes que entender, es mujer, anda en sus días, pero esas cosas pues no son tan agradables escuchar. El Espíritu Santo viene y te dice: ayuda al que no tiene. No manches, yo apenas ando. El Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo habla. Y es el privilegio, el honor de cada creyente, no solamente tener al Espíritu Santo, sino escuchar al Espíritu Santo. ¿Sabes a mí quién me dijo que Cristo me ama? El Espíritu Santo. ¿Sabes a mí quién me dijo que Dios me llamó? El Espíritu Santo. Es Él el que habla. Él es el que ordena tu vida y te dirige tus pasos y te guía a la verdad. Y cuando tú estás confundido en cuanto a algo que tienes que hacer en tu vida, no sabes qué hacer, Él te dirige a la verdad. Y comúnmente te dirige a este libro, porque en este libro está la verdad. Te dirige a Cristo. ¿Qué hago, Señor? Pregúntale al Espíritu Santo. Ahora, escucha bien. Cuando tú estás hablando con alguien, llega el momento donde te tienes que callar para escuchar. Y ese es parte del problema del creyente.
Oh, aleluya, gloria a Dios, Señor, aquí estoy. Sabes que te amo, que te alabo. Y cambia esta mujer, y cambia también, y aumentame el sueldo. Y por favor, ocupo otro suéter porque ya vienen los fríos. Y verá, y aquello y lo otro. Sale pues, ahí nos vemos. Y se va. Y no se queda ahí diciendo: Dios, ¿me quieres decir algo? Espíritu Santo, ¿cuántas veces te ha consolado el Espíritu Santo? Vas, te quejas con la esposa, con el patrón, con los amigos, pero ¿cuántas veces vas y le dices: Espíritu Santo, me siento terrible, ya no puedo? Si no haces algo, si no me dices algo, no sé si voy a continuar. Y te dice cosas bien chidas como: te amo, échale ganas, estoy contigo. Te dice cosas como: te perdono. Te dice cosas como: creo en ti. Y todas esas cosas comienzan a irse bien profundo en tu corazón. Y entonces cuando la gente o los demonios se levantan vociferando en tu contra, dices: no, hombre, ¿qué me dices tú? Si el Espíritu Santo ya me dijo que me ama, ya me dijo que Él me llamó, ya me dijo que Él me marcó, ya me dijo que está conmigo, ya me dijo que todo lo puedo en Él, ya me dijo todas las cosas que necesito oír para continuar adelante. Y por eso, aunque el mismo infierno se levanta constantemente en contra de la iglesia es imparable, porque constantemente tiene la voz del Espíritu Santo diciendo: te amo, sigue adelante, te amo, recuerda que estoy contigo. Dale un aplauso si se lo vas a dar. Terminamos con esto: 3 fuentes que el nuevo creyente, con las cuales el nuevo creyente es moldeado: apóstoles, maestros, pastores y maestros, la Biblia, la palabra de Dios escrita, y el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Después de eso, hay otras fuentes que Dios puede usar para enseñarte, como por ejemplo un buen escritor cristiano, un buen escritor cristiano, un buen libro. Dios te habla a través de eso. Dios te habla a través de una buena biografía que un buen escritor escribió. Por ejemplo, hay un escritor apellidado Swindoll, que escribió biografías. Swindoll, no recuerdo, te traigo el nombre la siguiente semana si quieres. Y él escribió la biografía de Esther, de David, de Pablo, de muchos personajes de la Biblia. Y tú lo lees y esa biografía impacta tu vida. Es una fuente de enseñanza que también marca tu vida. Pero obviamente toda esa fuente se empata con la Biblia. No es una novela, es una investigación que él hace. Es una descripción que él hace en base a la Biblia y en base a la historia que se conoce de los personajes. Entonces vienen otras fuentes que te empiezan a enriquecer, pero las 3 principales son las que acabamos de ver. Inclinamos nuestro rostro. Señor Dios, gracias por este tiempo de enseñanza, de amor, de misericordia, de poder, de gozo y de alegría. Padre, nos ponemos en tus manos para que tú nos formes y nos ayudes a formar, Padre, a las nuevas generaciones que lleguen a este lugar. Danos temor y danos gracia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros y que nos des temor y nos des gracia, Padre. Nos des sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén.